En cada rincón de la tierra, las aves despliegan un catálogo infinito de formas y colores que parecen surgidos de la imaginación más desbordante de la naturaleza. Entre todas sus maravillas, los picos se alzan como auténticas obras maestras, estructuras que no solo les permiten alimentarse, sino que revelan la historia de su adaptación, su ingenio y su lugar en el gran equilibrio de la vida. Son mucho más que herramientas. Son símbolos de identidad, belleza y rareza, capaces de despertar asombro en cualquiera que se detenga a contemplarlos. Algunos picos desafían la lógica con su tamaño desmesurado, otros se curvan en ángulos imposibles y muchos presentan colores que rivalizan con las joyas más preciosas. Cada forma encierra un secreto, un modo de conquistar el alimento, atraer pareja o defender territorio. Lo que a simple vista parece extravagante es, en realidad, la clave de su supervivencia. Un dato fascinante es que, en el mundo de las aves, existen más de 10.000 especies, y entre ellas, varias han desarrollado picos tan únicos que parecen diseñados por un escultor invisible con la misión de sorprender al planeta entero. Pero la rareza, tan hermosa como frágil, se encuentra amenazada. La pérdida de hábitats, la contaminación y el avance humano ponen en riesgo a las especies que portan estos picos extraordinarios. Cada uno de ellos es un recordatorio de la creatividad de la vida y de la urgencia de protegerla. Este documental es una invitación a adentrarse en un universo donde los picos más extraños revelan no solo la belleza de las aves, sino también la importancia vital de conservarlas para las generaciones futuras. En los bosques y sabanas de Australia resuena una carcajada inconfundible que parece brotar de las entrañas de la tierra. Es el canto del kookaburra, un ave singular que ha conquistado no solo los cielos, sino también el imaginario cultural de todo un continente. Aunque muchos la reconocen por su risa estruendosa, lo que la convierte en una de las aves con picos más extraños y fascinantes del planeta es la desproporción de este. Un enorme y robusto instrumento que, al mirarlo de cerca, parece más propio de un ave rapaz que de un miembro de la familia de los martines pescadores. El pico del kookaburra es largo, recto y macizo, con una mandíbula superior levemente curvada hacia abajo. Su apariencia transmite fuerza y brutalidad, un diseño que desafía la idea de que los martines pescadores dependen solo de pequeños peces. En este caso, el pico es un arma multifuncional, capaz de cazar presas terrestres como serpientes, lagartos, pequeños mamíferos e incluso aves. Es, en pocas palabras, un cuchillo natural, tallado por millones de años de evolución para convertirlo en un depredador versátil.
A nivel estético, el Kookaburra no posee los colores deslumbrantes de otros martines pescadores, pero sí una sobriedad que encierra su propia belleza. Su plumaje combina tonos marrones, beige y blancos, con reflejos azulados en las alas que brillan a la luz del sol australiano. Es esa paleta discreta la que permite que su descomunal pico sea el verdadero protagonista de su silueta. Allí radica su rareza, un contraste entre cuerpo sencillo y un pico que parece demasiado grande para su porte. Cuando caza, el Kookaburra se convierte en un espectáculo de precisión. Observa desde un posadero elevado y, en el momento justo, se lanza con su enorme pico abierto, atrapando a la presa con un golpe contundente. Luego la sacude contra el suelo o una rama hasta inmovilizarla. Este comportamiento brutal es parte de su vida diaria, y demuestra la fuerza de un pico que no solo corta, sino que también funciona como martillo y garrote. Durante el cortejo, sin embargo, el pico adopta un papel más delicado. Los machos ofrecen alimentos a las hembras, sujetándolos cuidadosamente con ese instrumento que en otros contextos es letal. Esta dualidad, la de un arma que puede transformarse en símbolo de ternura, humaniza a esta ave y la hace aún más fascinante. El nido, en cambio, suele estar en cavidades de árboles o termiteros, donde el pico vuelve a demostrar su poder excavador, ayudando a ampliar los espacios para la puesta de huevos. Un dato poco conocido es que el Kookaburra desempeña un rol ecológico clave en el control de plagas. Su dieta incluye animales que, en exceso, podrían desequilibrar los ecosistemas o incluso convertirse en una amenaza para los cultivos. Así, ese pico extraño y descomunal no solo sirve a la supervivencia del ave, sino que también sostiene un balance natural que favorece a otras especies, incluyendo al ser humano. No obstante, el Kookaburra enfrenta amenazas. La pérdida de hábitat por la deforestación, los incendios cada vez más frecuentes en Australia y la presión de especies invasoras alteran el equilibrio de sus poblaciones. Al reducirse sus territorios, el eco de su risa se apaga, y con él se extingue también la función vital de su pico en el ecosistema. La naturaleza nos recuerda que incluso lo que parece fuerte y ruidoso puede ser vulnerable si no se protege su entorno. Ver a un Kookaburra posado en una rama, con su mirada penetrante y su pico monumental, es un recordatorio de que la rareza tiene su propio encanto.
Su carcajada resuena como un llamado ancestral que conecta a los australianos con su tierra, y su pico, extraño y desproporcionado, simboliza la fuerza oculta en lo inesperado. Admirarlo no es solo contemplar un ave, es escuchar la voz salvaje de la naturaleza pidiendo ser preservada. Antes de continuar con este fascinante vídeo, si este viaje por el mundo de las aves y sus picos más extraordinarios te está maravillando, te invitamos a ser parte de esta comunidad alada. Suscríbete a Abelandia, deja tu like y comparte este contenido para que más personas descubran la belleza y la rareza que nos regala la naturaleza. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran, educan y generan conciencia sobre la importancia de proteger a las aves y su mágico universo. Ahora sí, continuemos con el documental. En los cielos del continente americano, una chispa de color y velocidad ilumina jardines y bosques como si fuera un destello viviente. Es el colibrí garganta rubí, una de las aves más fascinantes y diminutas del planeta. Aunque mide apenas 9 centímetros, su rareza y su belleza se concentran en un cuerpo pequeño con un pico largo, delgado y recto, diseñado con la precisión de un instrumento quirúrgico. Este pico es la llave de su vida, le permite alimentarse del néctar escondido en las flores, y al mismo tiempo lo convierte en un aliado indispensable para la polinización de plantas. El nombre de esta especie proviene del destello rojo intenso que luce en la garganta el macho adulto. Esa mancha iridiscente brilla como una joya cuando la luz incide en el ángulo correcto, mientras que el resto de su plumaje exhibe tonos verdes metálicos que lo camuflan entre las hojas. Pero más allá de sus colores, lo que lo coloca entre las aves con los picos más extraños del planeta es la finura y especialización de esa estructura, que parece demasiado delicada para sobrevivir, y sin embargo sostiene una existencia de altísima energía. El pico del colibrí garganta rubí no es solo un tubo estrecho para extraer néctar. En su interior se oculta una lengua bífida que se despliega y se contrae a velocidades asombrosas, bombeando el dulce alimento desde el fondo de las flores. Este diseño extraordinario le permite visitar cientos de flores al día, recorriendo distancias que, en proporción a su tamaño, equivaldrían a viajes titánicos para cualquier otra criatura. Su rareza radica en que su supervivencia depende totalmente de este delicado equilibrio entre pico, lengua y la danza aérea que lo sostiene en vuelo. Durante el cortejo, el pico vuelve a ser protagonista. Los machos realizan vuelos acrobáticos frente a las hembras, ascendiendo y descendiendo en picados vertiginosos mientras emiten zumbidos con sus alas. En esos momentos, inclinan la cabeza de tal manera que la garganta roja y el pico recto quedan perfectamente alineados como una flecha encendida en pleno aire.
El mensaje es claro: fortaleza, precisión y belleza, todo concentrado en un diminuto cuerpo que vibra más de 50 veces por segundo. El nido de esta especie es otra obra maestra. Construido por la hembra en ramas delgadas, es un pequeño cuenco del tamaño de una nuez, recubierto con líquenes y telarañas para camuflarlo entre la vegetación. Allí deposita sus huevos, más pequeños que un guisante. Durante todo este proceso, el pico es su herramienta indispensable. Con él transporta fibras, recoge fragmentos vegetales y acomoda cada parte del nido con paciencia infinita. Esa misma estructura que parece diseñada únicamente para flores se convierte en la llave de su maternidad. Un dato poco conocido sobre el colibrí garganta rubí es su sorprendente capacidad migratoria. Cada año, este diminuto ser cruza el Golfo de México en un vuelo continuo de más de 800 kilómetros, impulsado por el néctar almacenado y la grasa acumulada en su diminuto cuerpo. Imaginar un ave tan pequeña surcando el océano sin detenerse es comprender la magnitud de su fuerza. En estas travesías, su pico se convierte en su futuro. Gracias a él puede acumular la energía que hará posible un viaje casi imposible. Pero esta joya alada enfrenta peligros silenciosos. La pérdida de hábitats, la disminución de flores silvestres y el uso de pesticidas reducen sus fuentes de alimento. Además, el cambio climático altera los tiempos de floración, desajustando el delicado calendario que asegura su supervivencia. Su pico, símbolo de delicadeza y rareza, depende de un mundo en equilibrio para seguir cumpliendo su misión. Y ese equilibrio se encuentra hoy en riesgo. Admirar al colibrí garganta rubí es contemplar la perfección en miniatura. Su pico, aparentemente frágil, sostiene una vida de vuelos imposibles, amores fugaces y viajes heroicos. Proteger sus flores, sus rutas migratorias y sus hábitats significa garantizar que esta chispa roja siga brillando en los cielos de América. En la rareza de su pico se revela una verdad profunda. A veces, lo más pequeño guarda en sí la grandeza más deslumbrante de la naturaleza. En las orillas de los ríos africanos, donde el agua corre cargada de vida y los árboles se inclinan como centinelas, aparece un ave que impone respeto y admiración. El martín pescador gigante. Con su silueta robusta y su pico monumental, este cazador parece esculpido por la misma corriente que alimenta sus días.
Es el más grande de todos los martines pescadores, y su pico, largo, afilado y poderoso, lo convierte en un prodigio evolutivo. No se trata de un simple instrumento de caza, sino de una lanza natural que refleja la fuerza de un depredador adaptado al agua. El plumaje del martín pescador gigante es un espectáculo de contrastes. Su cuerpo está vestido de tonos castaños y negros, salpicados de motas blancas que le otorgan un aire de camuflaje perfecto entre ramas y rocas. Pero nada en su fisonomía cautiva tanto como su pico, que puede alcanzar hasta 8 centímetros de longitud y que, en proporción a su cabeza, parece desmesurado. Esta herramienta le permite atravesar la superficie del agua con precisión quirúrgica, clavándose en su presa como un arpón implacable. El secreto de su éxito está en su paciencia. Perchados en ramas bajas o sobre piedras junto al agua, los martines pescadores gigantes esperan inmóviles, observando cada movimiento bajo la superficie. Cuando localizan un pez, se lanzan en picada con una fuerza impresionante. El pico no solo atrapa, sino que también funciona como un cuchillo, capaz de inmovilizar a la presa en cuestión de segundos. Esa mezcla de fuerza y delicadeza convierte a esta ave en una de las cazadoras más refinadas del continente africano. En el cortejo, el pico adquiere un papel inesperado. El macho, como parte de su ritual de conquista, captura peces y se los ofrece a la hembra, sujetándolos cuidadosamente en su enorme pico. Este gesto es más que un regalo, es una demostración de destreza y de la capacidad de proveer alimento, cualidad esencial en una especie donde ambos progenitores participan en la crianza. La hembra, al aceptar el presente, confirma la unión, y así comienza un ciclo en el que el pico, una herramienta de caza, se convierte en símbolo de amor y compromiso. El nido del martín pescador gigante se encuentra en túneles excavados en las orillas arenosas de los ríos. Allí, con paciencia y coordinación, la pareja cava largas galerías que pueden extenderse hasta 3 metros bajo tierra. Una vez dentro, depositan sus huevos, que serán incubados con dedicación compartida. El pico, que en el agua es un arpón, en la arena se transforma en pala, demostrando su versatilidad. Este detalle resume la esencia del ave. Su rareza no está solo en la forma, sino en la manera de usar su pico como extensión de todo su ser. Un dato poco conocido sobre esta especie es que, además de peces, el martín pescador gigante puede cazar ranas, cangrejos e incluso pequeños reptiles.
Su dieta variada demuestra que el tamaño y la fuerza de su pico no están limitados a un solo tipo de presa, sino que le permiten adaptarse a diferentes oportunidades. Esta flexibilidad es una de las razones por las que ha logrado prosperar en tantos ecosistemas africanos, desde ríos caudalosos hasta lagunas tranquilas. Sin embargo, su vida no está exenta de riesgos. La contaminación de los ríos, la sobrepesca y la pérdida de hábitats ribereños amenazan su futuro. Al reducirse las poblaciones de peces, también se ve afectada la capacidad de los martines pescadores para alimentarse y criar a sus polluelos. Su pico, símbolo de perfección cazadora, se convierte en un recordatorio de la vulnerabilidad de los ecosistemas de agua dulce. Lo que parece indestructible puede quebrarse si los ríos dejan de fluir limpios y abundantes. Observar al martín pescador gigante en acción es presenciar un espectáculo de fuerza y precisión. Su pico, al mismo tiempo arma, pala y emblema de belleza, lo consagra como uno de los pájaros más extraordinarios del planeta. Admirarlo es comprender que la rareza es también una forma de perfección, y que conservar los ríos donde habita significa preservar no solo a un ave, sino a toda la cadena de vida que depende de ellos. En la majestuosidad de su pico habita la grandeza de la naturaleza, y también nuestra responsabilidad de protegerla. En los humedales del África subsahariana, donde los nenúfares cubren la superficie del agua como alfombras vivientes, camina una criatura que parece desafiar las leyes de la física. Es la jacana africana, un ave ligera y esbelta que se desplaza sobre las hojas flotantes como si fuera dueña del pantano. A primera vista, llaman la atención sus dedos desmesuradamente largos, pero si uno se fija con cuidado, lo que realmente la distingue es su pico. Fino, alargado y coronado por un escudo frontal de un intenso color amarillo. Esa extensión carnosa sobre la frente no solo le da un aire extraño y majestuoso, también la convierte en una de las aves con picos más peculiares del planeta. El plumaje de la jacana africana combina tonos castaños en el dorso con un pecho blanco y alas negras que contrastan con su pico amarillo brillante. Es un ave que no necesita extravagancias cromáticas, pues su rareza se concentra en la armonía entre pico y escudo. Este último, conocido como escudete frontal, es una prolongación del pico que se adhiere a la frente como una máscara natural. En épocas de cortejo,
el escudete adquiere una coloración aún más intensa, transformándose en un emblema de vigor y belleza. El pico de la jacana no es solo estético, es también una herramienta versátil. Con él captura insectos, moluscos y pequeños invertebrados que encuentra entre la vegetación flotante. Gracias a su forma puntiaguda, puede picotear con precisión entre hojas y tallos, mientras que el escudete funciona como un elemento de intimidación frente a rivales o depredadores. Lo que en otras aves es un simple apéndice, en la jacana africana es a la vez utensilio de caza, insignia de poder y señal de atracción. Durante el cortejo, el pico y su escudete se convierten en símbolos centrales. Los machos, responsables de construir los nidos, defienden pequeñas áreas de vegetación flotante y exhiben su pico con movimientos firmes, a veces levantando la cabeza en ángulos exagerados para resaltar el escudo amarillo. Las hembras, mucho más grandes que los machos, recorren los territorios observando estas exhibiciones y eligen a los compañeros más fuertes. Aquí, la rareza del pico se mezcla con el juego de roles invertidos. En esta especie, son las hembras quienes dominan el sistema reproductivo, dejando a los machos la crianza de los polluelos. El nido de la jacana africana es una frágil plataforma de hojas flotantes. Allí, la hembra deposita sus huevos moteados, que el macho incuba y protege con dedicación ejemplar. Una de las escenas más sorprendentes de esta ave es verla transportar a sus polluelos bajo las alas, con las patitas asomando, mientras camina torpemente sobre los nenúfares. Todo este cuidado paternal no sería posible sin el pico, con el que acomoda el nido, recoge materiales y alimenta a las crías. Lo que parece una rareza estética es, en realidad, el centro de su vida familiar. Un dato poco conocido es que el escudete del pico cambia de tamaño y color según la condición física del ave. Un macho con buen estado de salud luce un escudo más grande y brillante, mientras que el de un individuo débil o enfermo se reduce. Este detalle convierte al pico en una especie de termómetro biológico, un indicador visual del estado del ave que los demás pueden interpretar fácilmente. Es una de esas sutilezas de la naturaleza que nos recuerdan cómo la rareza siempre esconde una función vital. A pesar de su aparente abundancia, la jacana africana enfrenta amenazas crecientes. La pérdida de humedales por actividades humanas reduce su hábitat, y la contaminación de aguas afecta directamente a los invertebrados de los que depende. Además,
Su particular forma de vida, basada en plataformas flotantes, la hace extremadamente vulnerable a cualquier alteración en los ecosistemas acuáticos. La singularidad de su pico y su escudete frontal es un recordatorio de lo delicados que son los equilibrios naturales. Admirar a la jacana africana es contemplar la belleza de lo inesperado. Su pico, coronado por un escudo que parece pintado con oro, es símbolo de rareza, supervivencia y ternura. Observarla caminar sobre los lirios acuáticos es ver cómo lo improbable se vuelve posible, como un ave de apariencia frágil sostiene un ecosistema entero con cada paso. Conservar sus humedales es garantizar que el brillo de su pico siga iluminando las aguas africanas, recordándonos que en lo extraño habita lo verdaderamente extraordinario. En los rincones más luminosos de África y Asia tropical, donde las flores estallan en una paleta infinita de colores, aparece un pequeño ser que parece un fragmento viviente de un amanecer. Es el ave del sol, un grupo de nectarínidos diminutos y resplandecientes que deben su nombre al fulgor metálico de su plumaje y, sobre todo, a su extraordinario pico. Fino, largo y curvado hacia abajo como una delicada hoz, este instrumento es una llave maestra para acceder al néctar oculto en las corolas más profundas. Su rareza no se mide en tamaño colosal, sino en la exactitud con que la naturaleza lo moldeó para un propósito muy específico. El plumaje de los machos es un espectáculo que rivaliza con los colibríes del continente americano. Destellos de verde esmeralda, rojo rubí, violeta intenso y azul metálico se combinan en una sinfonía cromática que parece pintada con rayos de sol. Las hembras, en contraste, lucen tonos más sobrios y parduzcos, aunque con la misma elegancia. Pero más allá de los colores, es imposible apartar la vista del pico. Esa curva perfecta lo distingue de inmediato y lo convierte en uno de los picos más raros y bellos del planeta. En su vida diaria, el ave del sol usa su pico como una herramienta quirúrgica. Revolotea frente a las flores, introduce su pico profundo y con una lengua tubular recoge el néctar, dejando atrás una polinización esencial para cientos de especies vegetales. A diferencia de los colibríes, no siempre baten sus alas en suspensión. Muchas veces se posan en ramas o flores mientras se alimentan. Esa combinación de pico alargado y lengua extensible los hace indispensables para el equilibrio ecológico. Lo que parece delicadeza, en realidad es eficiencia. En la época de cortejo, el pico vuelve a ser protagonista. El macho,
con cantos agudos y vuelos rápidos, exhibe su plumaje iridiscente y curva el pico hacia el cielo como si presentara un trofeo. La hembra observa atenta, y en ese gesto se mezcla la belleza de lo inusual con la promesa de una buena genética. En un mundo donde los colores brillantes atraen, la forma del pico también comunica. Un pico sano, largo y fuerte garantiza el acceso constante a alimento y, por ende, la supervivencia de futuras crías. El nido de las aves del sol es una pequeña obra de arte. La hembra, con paciencia, teje fibras vegetales, telas de araña y musgos, construyendo una especie de saco colgante con entrada lateral. Allí deposita sus diminutos huevos y protege a los polluelos con celo. Cuando nacen, los alimenta con insectos y néctar que recoge gracias a su pico inconfundible. Desde muy jóvenes, las crías aprenden que esa extraña herramienta será su mejor aliada en la vida. Un detalle poco conocido es que algunas especies de ave del sol desarrollan picos más largos que el de sus flores preferidas, lo que obliga a perforar la corola por la base, robando néctar sin polinizar. Es una estrategia ingeniosa, pero a la vez controversial dentro del ecosistema, pues altera el equilibrio entre planta y polinizador. Esa conducta nos recuerda que incluso las maravillas más bellas esconden un costado de astucia y competencia. Sin embargo, como muchas aves dependientes de flores, el ave del sol enfrenta amenazas crecientes. La deforestación y la reducción de hábitats ricos en flora ponen en riesgo no solo su supervivencia, sino la de incontables plantas que dependen de su pico como vehículo de polinización. La desaparición de un ser tan pequeño tendría un efecto en cadena, silencioso pero devastador. El brillo de su plumaje y la rareza de su pico nos urgen a reflexionar sobre la fragilidad de los ecosistemas tropicales. Contemplar al ave del sol es ver a la naturaleza en su faceta más delicada y sofisticada. Su pico, curvado como una joya viviente, nos enseña que lo extraño puede ser hermoso y vital al mismo tiempo. Cada destello metálico en sus plumas y cada curva perfecta de su pico nos recuerdan que la diversidad es el mayor tesoro del planeta. Proteger a estas aves no es solo un acto de conservación, es un compromiso con el resplandor mismo de la vida. En las aguas tranquilas de lagunas, estuarios y marismas del hemisferio norte aparece un pato que, a primera vista, podría confundirse con otros anátidos comunes.
Pero basta con mirar su rostro para comprender por qué pertenece a esta lista. El pico de cuchara norteño luce un apéndice ancho y aplanado, semejante a una pala acuática, que lo convierte en uno de los diseños más extraños y a la vez más funcionales del reino de las aves. Esta rara herramienta, tan poco convencional como ingeniosa, lo coloca entre los picos más insólitos del planeta. El macho, especialmente durante la época reproductiva, es un espectáculo de color. Su cabeza adquiere un verde iridiscente que brilla al sol, el pecho es blanco puro y los flancos se tiñen de un rojizo cálido. Sin embargo, por más que el plumaje impresione, nada opaca al verdadero protagonista. El pico. Negro, desproporcionado y notablemente más ancho en la punta que en la base, parece una caricatura salida de la naturaleza. En la hembra, de tonos pardos y crípticos, el pico también resalta, aunque integrado a un camuflaje más discreto. Ambos sexos muestran con orgullo la rareza que les da su nombre. El secreto de este pico reside en su interior. Miles de láminas filtradoras, llamadas lamelas, tapizan los bordes del pico y le permiten al ave actuar como una especie de colador viviente. Mientras nada con el pico semisumergido, el pato agita el agua y atrapa pequeños invertebrados, crustáceos, insectos y semillas, filtrando el líquido y conservando el alimento. Lo que para nosotros parece un diseño extraño y hasta cómico, es para él una sofisticada herramienta de supervivencia. En la temporada de cortejo, el pico vuelve a jugar un papel inesperado. Los machos, al nadar frente a las hembras, lo balancean y lo agitan en demostraciones llamativas, como si supieran que esa rareza es también símbolo de buena genética. Acompañan estos gestos con sonidos nasales y vuelos cortos en círculos, pintando un espectáculo donde lo peculiar se convierte en atractivo. En la vida del pico de cuchara norteño, la extravagancia no es un defecto, es una ventaja. El nido de esta especie suele estar oculto entre vegetación densa, en pastizales cercanos al agua. La hembra se encarga de construirlo con hierbas secas y plumas, camuflándolo con gran cuidado. Allí deposita hasta una docena de huevos, que incuba sola mientras el macho patrulla los alrededores. Al nacer, los polluelos, ya provistos de un pico ancho aunque pequeño, comienzan a practicar la técnica de filtrado, imitando a sus padres. La rareza de su pico es, desde la infancia, la llave de su futuro. Un dato poco conocido es que, gracias a su pico, el pato cuchara puede detectar partículas microscópicas en el agua que otros patos jamás podrían aprovechar. Su dieta, por lo tanto,
Es más variada y le otorga una ventaja en hábitats donde la competencia por el alimento es feroz. Lo que en apariencia es un pico exagerado, en realidad es una muestra de eficiencia extrema. Pero la belleza y rareza del pico de cuchara norteño no lo eximen de amenazas. La pérdida de humedales por drenaje agrícola y urbanización reduce cada vez más sus lugares de anidación y alimentación. Además, la contaminación del agua afecta directamente la calidad de los invertebrados de los que depende. Si el ser humano destruye estos espacios, destruye también la oportunidad de que esta ave siga filtrando vida con su pico inigualable. Observar al pico de cuchara norteño es contemplar la genialidad de la evolución. Ese pico que parece demasiado extraño para ser real es, en realidad, una prueba de que lo inusual puede ser la mejor estrategia para sobrevivir. En él se combinan rareza, belleza y eficacia. Proteger sus hábitats no solo significa salvar a un pato curioso, significa garantizar que las formas más extrañas y asombrosas de la vida sigan recordándonos que la naturaleza jamás se limita a lo común. En las selvas húmedas de Sudamérica surge un destello de colores que parece pintado con pinceles tropicales. Se trata del tucán pico acanalado, un ave cuya silueta se reconoce de inmediato gracias a su desproporcionado y fascinante pico. Largo, ligero y adornado con surcos naturales que parecen tallados a mano, este pico no solo es una maravilla estética, también es una herramienta cargada de secretos. Pocos animales logran reunir en un solo rasgo tanta belleza, rareza y funcionalidad. Es un pico que no responde a lo común, sino a lo extraordinario. El plumaje del tucán pico acanalado es un festival cromático. Plumas negras aterciopeladas que contrastan con un pecho amarillo encendido, una garganta blanca y, en algunos individuos, un toque anaranjado que brilla con la luz del sol filtrada entre los árboles. Pero nada compite con su pico. Aunque parece pesado y torpe, es sorprendentemente liviano porque está formado por hueso poroso recubierto de queratina. Esa estructura lo hace fuerte, pero manejable, un equilibrio perfecto entre tamaño y ligereza que desafía la lógica. En el corazón de la selva, el tucán utiliza su pico como un instrumento versátil. Con él alcanza frutas en ramas delgadas que no soportarían su peso, arranca bayas, exprime pulpas e incluso lanza al aire pequeños trozos de alimento para atraparlos con elegancia. También lo emplea para intimidar a rivales, marcar territorio e incluso como un sistema de refrigeración natural,
Su pico funciona como un radiador que le permite liberar el exceso de calor en ambientes húmedos y calurosos. Lo que parece un adorno exagerado es, en realidad, un mecanismo de supervivencia de precisión. Durante el cortejo, este pico se convierte en protagonista. Los machos lo exhiben como una insignia de salud y vigor, e incluso lo utilizan en juegos de lanzamiento de fruta, donde arrojan piezas a las hembras como si fueran regalos. El ritual es a la vez cómico y tierno, pero en el fondo es una estrategia. Un pico acanalado y bien formado es señal de un ave fuerte, capaz de alimentarse y de defender a su pareja. Aquí, la rareza se transforma en poesía romántica, un canto visual a la extravagancia de la vida. El nido del tucán pico acanalado se encuentra en huecos de árboles, a menudo cavados previamente por pájaros carpinteros o abiertos por la podredumbre natural. Allí la hembra deposita sus huevos, y ambos padres se turnan en la incubación y el cuidado de los polluelos. El enorme pico, que parece un estorbo en espacios reducidos, se convierte en una herramienta delicada para alimentar a los pequeños, pasándoles trozos de fruta con una precisión sorprendente. Es una imagen que rompe con la idea de torpeza y nos revela la destreza escondida en lo inusual. Un dato poco conocido sobre este tucán es que sus surcos o acanaladuras no son simples adornos. Actúan como refuerzos estructurales que le dan más firmeza al pico sin aumentar el peso. Es como si la naturaleza hubiera diseñado un puente ligero, resistente y a la vez hermoso. Este detalle ingenieril lo convierte en uno de los mejores ejemplos de cómo la evolución combina forma y función en un mismo rasgo. Pero la belleza del tucán pico acanalado no lo ha salvado de las amenazas. La deforestación en la Amazonía y en otras selvas de Sudamérica reduce cada vez más los árboles donde anida y se alimenta. Además, el comercio ilegal de aves exóticas lo persigue, convirtiéndolo en un trofeo codiciado por su rareza. Su pico, esa maravilla de diseño natural, es también su maldición, pues llama la atención de quienes no comprenden que su lugar es el bosque, no una jaula. El tucán pico acanalado nos recuerda que lo extraño puede ser vital. Su pico, tan raro y llamativo, es un ejemplo de cómo la naturaleza no se guía por normas de belleza humanas, sino por la eficacia de lo inesperado. Admirarlo en su entorno selvático es un privilegio y una advertencia. Cada curva de su pico cuenta la historia de millones de años de adaptación. Proteger a este ave no es solo preservar un espectáculo visual, es cuidar una pieza insustituible del rompecabezas amazónico.
En los humedales de África Central, donde los pantanos parecen infinitos y el aire se llena del zumbido de insectos, aparece una figura que parece salida de otra era. El ave picozapato, también llamada soebi, es uno de los seres más enigmáticos del planeta. Su pico, colosal y desproporcionado, recuerda a una sandalia de madera tallada, un diseño extraño que desafía las normas de lo estético y lo práctico. Pero en ese aspecto grotesco reside su magia. Es una herramienta perfecta para cazar en las aguas turbias. Con él, puede atrapar peces, ranas, serpientes e incluso crías de cocodrilo. Este pico, que parece un artefacto de otro tiempo, le asegura un lugar destacado entre las aves más raras del planeta. De plumaje gris azulado, porte solemne y mirada penetrante, el picozapato no necesita colores brillantes para ser inolvidable. Su belleza se esconde en lo inusual. El pico, robusto y aplastado, mide en promedio 24 centímetros de largo y más de 12 de ancho, un auténtico bloque de hueso cubierto por un caparazón córneo. Al final, una punta afilada, como una daga, se convierte en la firma mortal de esta especie. Mientras otras aves se especializaron en picos finos, curvados o diminutos, el picozapato apostó por la fuerza bruta y la rareza absoluta. Su hábitat son los pantanos del Sudán del Sur, Uganda, Ruanda y Zambia, lugares donde el agua estancada esconde peces pulmonados, sus presas favoritas. El ave permanece inmóvil durante largos periodos, acechando en silencio como una estatua viviente. Cuando una presa se acerca, despliega su arma, abre el pico de par en par y lo cierra con violencia, atrapando no solo al pez, sino también agua y vegetación que luego escupe con movimientos torpes. Lo que a primera vista parece un pico grotesco, en realidad es un diseño preciso de la naturaleza para atrapar vidas escurridizas. En época de cortejo, el picozapato muestra un ritual particular. Los machos baten sus alas y hacen resonar su pico en un golpeteo seco que recuerda el sonido de un tambor. Ese extraño cascabeleo es su manera de seducir a la hembra, un lenguaje que mezcla fuerza y misterio. El pico, que en apariencia sería un estorbo para atraer pareja, se convierte en protagonista, como si el ave supiera que su rareza es también su atractivo. Es un recordatorio de que en la naturaleza lo diferente no solo sobrevive, también seduce. El nido del picozapato se construye sobre plataformas flotantes de vegetación, siempre en zonas apartadas y difíciles de alcanzar. Allí la hembra coloca 1 o 2 huevos, que incuban durante un mes.
Curiosamente, aunque suelen nacer dos polluelos, casi siempre sobrevive solo uno. El más fuerte desplaza al más débil. En esa lucha silenciosa, el enorme pico de los padres juega un papel vital, pues con él transportan vegetación, alimento e incluso agua para refrescar a sus crías bajo el sol abrasador. Un dato poco conocido es que, pese a su aspecto prehistórico y su pico intimidante, el picozapato es sorprendentemente tranquilo y poco agresivo hacia los humanos. Su rareza lo convierte en una especie buscada por observadores y fotógrafos, pero su población es tan reducida que se estima en apenas unos miles de individuos en estado silvestre. Esa escasez lo coloca en la categoría de vulnerable, y el tráfico ilegal de ejemplares vivos ha aumentado la presión sobre su supervivencia. El mayor enemigo del picozapato es la pérdida de hábitat. La desecación de pantanos para la agricultura y el avance de asentamientos humanos amenazan los espacios que necesita para cazar y reproducirse. Su pico descomunal, esa maravilla biológica que lo hizo célebre, depende de un ecosistema muy frágil. Aguas quietas, peces abundantes y pantanos intactos. Si estos desaparecen, también lo hará el guardián de pico gigantesco que los habita. Admirar al ave picozapato es contemplar la extrañeza en su máxima expresión. Es recordar que la belleza no siempre está en lo simétrico o en lo delicado, sino en lo que nos desconcierta. Su pico, símbolo de rareza y poder, es un mensaje para el ser humano. Conservar lo diferente es vital, porque en cada rareza se esconde una estrategia única de supervivencia. Cuando observamos al Soebi, estamos mirando un fragmento viviente del pasado, un monumento emplumado a la creatividad infinita de la evolución. En las vastas marismas de Europa y Asia resuena un canto melancólico, largo y ondulante, que parece confundirse con el viento. Ese sonido proviene del zarapito real, un ave de silueta elegante y alargada que guarda un secreto anatómico fascinante: su pico. Este apéndice, curvado hacia abajo como una guadaña natural, es una de las maravillas más singulares del reino de las aves. Con él, el zarapito explora los suelos fangosos y blandos de estuarios y humedales, alcanzando presas ocultas bajo la superficie que otras aves jamás podrían tocar. Su rareza radica en la precisión de esta herramienta, un pico que no es solo un símbolo de belleza, sino una llave maestra para acceder a un mundo subterráneo lleno de vida. El plumaje del zarapito real es discreto, con tonos pardos moteados que lo camuflan perfectamente en su entorno. A simple vista podría parecer un ave común, pero basta con fijar la mirada en su rostro para notar la diferencia.
Su pico, que puede superar los 15 centímetros en las hembras, se convierte en un estandarte de la adaptación. Cada curva está diseñada para penetrar en la arena húmeda y capturar lombrices, crustáceos o pequeños moluscos. Ese contraste entre su aparente sobriedad cromática y su espectacular pico lo convierte en una joya de la naturaleza, un ejemplo perfecto de cómo la evolución elige formas inusuales para sobrevivir. El hábitat del zarapito real abarca marismas costeras, praderas húmedas y orillas de lagos. Allí se mueve con pasos largos y elegantes, hundiendo su pico en la tierra húmeda como si tejiera un ritual milenario. A diferencia de aves más agresivas, su búsqueda de alimento es paciente y meticulosa. Puede pasar horas rebuscando bajo la arena, confiando en la sensibilidad de su pico, capaz de detectar vibraciones de invertebrados escondidos. Es un cazador silencioso, un recolector que depende de un instrumento tan extraño como eficiente. Durante la temporada de cortejo, el zarapito real añade un toque de romanticismo a su repertorio. Los machos se elevan en vuelos circulares mientras entonan cantos vibrantes y sostenidos, una melodía que parece hipnotizar a las hembras. El pico, aunque torpe a primera vista para manipular ramas o plumas, no resta encanto en el ritual. Al contrario, se convierte en una señal de fortaleza genética. Un pico más largo y perfectamente curvado puede ser interpretado como garantía de un buen proveedor. La belleza de lo extraño aquí se traduce en éxito reproductivo. Su nido es sencillo, apenas un hueco en la hierba, donde la hembra deposita entre 3 y 4 huevos moteados. A pesar de la fragilidad del lugar, la pareja confía en el camuflaje natural y en la vigilancia constante para proteger a sus crías. Al nacer, los polluelos se enfrentan a un desafío curioso. Deben aprender a manejar el pico que heredarán. Al principio, sus picos son cortos y manejables, pero a medida que crecen, se alargan y curvan, obligándolos a descubrir nuevas técnicas para alimentarse. Es como si cada generación tuviera que redescubrir la magia de ese instrumento. Un dato poco conocido es que el zarapito real puede detectar presas enterradas gracias a receptores sensoriales en la base de su pico. Es decir, no solo es largo y curvado, también es extremadamente sensible. Esto le da una ventaja extraordinaria en los ecosistemas donde compite con otras aves limícolas. Pocos saben que esta habilidad lo coloca entre las especies con picos inteligentes, capaces de sentir lo invisible y de convertir el barro en un buffet de posibilidades. A pesar de su resistencia milenaria, el zarapito real enfrenta amenazas graves.
La pérdida de humedales por drenaje agrícola, la urbanización y el cambio climático están reduciendo sus espacios vitales. Sus poblaciones han disminuido de manera preocupante, y aunque aún es una especie ampliamente distribuida, el futuro no está garantizado. La rareza de su pico y la importancia ecológica que tiene como consumidor de invertebrados hacen de él un símbolo de la fragilidad de los ecosistemas húmedos. Cuando el ser humano observa al zarapito real, tiene ante sí más que un ave curiosa con un pico extravagante. Ve un recordatorio de que la diversidad biológica se sostiene en lo inusual, en esas formas que parecen exageradas pero cumplen un propósito vital. Admirar a este ave es también aceptar la responsabilidad de proteger los humedales que la sostienen. Su canto, tan etéreo como un susurro de viento, es una súplica poética para que recordemos que cada pico, por raro que parezca, guarda la historia de la supervivencia de un mundo entero. En la vastedad de nuestro planeta, los picos más raros de las aves se alzan como testigos de la creatividad infinita de la vida. Cada curva, cada desproporción y cada color nos recuerdan que la naturaleza no sigue reglas predecibles, sino que esculpe formas únicas para resolver los desafíos de la existencia. Admirar estas aves es descubrir que la belleza no siempre se mide en lo común, sino en lo extraordinario, en aquello que parece extraño a primera vista, pero que guarda una lógica perfecta en el equilibrio de los ecosistemas. Sin embargo, la rareza es también vulnerabilidad. Proteger a estas especies y los hábitats que las sostienen no es solo un acto de admiración, sino una responsabilidad con la vida misma. Si permitimos que se extingan, perderemos no solo a criaturas maravillosas, sino capítulos enteros de la historia evolutiva del planeta. Que la contemplación de estos picos extraordinarios nos inspire a cuidar el mundo que compartimos, porque en su rareza habita la verdadera grandeza de la naturaleza. El destino de estas aves de picos extraordinarios está íntimamente ligado al nuestro. Cada vez que destruimos un humedal, talamos un bosque o contaminamos un río, arrebatamos la posibilidad de que estas maravillas sigan existiendo. Hoy más que nunca, la humanidad debe elegir entre ser espectadora de una extinción silenciosa o convertirse en guardiana de la belleza natural que aún sobrevive. Cuidemos los hábitats, cambiemos nuestros hábitos y enseñemos a las nuevas generaciones a valorar la rareza como un tesoro irrepetible. Protegerlas es protegernos a nosotros mismos. Porque en sus picos insólitos late también el futuro de la vida en la Tierra. Si te ha gustado este hermoso vídeo, te invitamos a que nos dejes un like y a que veas uno de los 2 vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Nos vemos pronto.